Presentamos el trabajo de tumores y pseudotumores de las fosas nasales y senos paranasales junto al doctor Sergio Núñez y yo, la doctora Patricia Ruiz Díaz, bajo la tutela del doctor Santiago Jiménez. Iniciamos con los pseudotumores. Los pseudotumores son procesos inflamatorios expansivos de las fosas nasales y senos paranasales. Se los puede clasificar como pólipo antrocoanal, poliposis nasosinusal, granulomas y mucoceles. El pólipo antrocoanal es una entidad patológica de la nariz y los senos paranasales que ha sido descrito por Killian en 1906. Es infrecuente, su incidencia aproximada es del 0,07%. Usualmente es solitario y benigno, de crecimiento lento. Surge del antro y se dirige hacia las coanas a través del ostium y se manifiesta como un pólipo nasal. Predominan los varones de 30 a 50 años. Representa el 4 a 6% de todos los pólipos. Casi el 8% de estos pacientes tiene otros pólipos nasales. En un 30 a 40% hay afectación antral bilateral y el 15 a 40% presenta antecedentes de alergia, aunque esta asociación no ha sido probada. Su etiología y factores de riesgo no han sido bien definidos. En cuanto a los síntomas del pólipo antrocoanal, la mayoría de los pacientes refieren generalmente obstrucción nasal unilateral lentamente progresiva, con síntomas asociados como rinorrea anterior y posterior, cefalea. También refieren pesadez facial secundaria a la presión que está ejerciendo el pólipo en el seno y a la obstrucción del ostium que afecta el drenaje del seno maxilar. También puede existir la sensación de obstrucción del oído, que esto se debe al efecto masa y válvula que ejerce el pólipo en la trompa de Eustaquio. Bueno, la presentación puede variar desde una obstrucción nasal leve hasta episodios de apnea, disfagia o también epistaxis. Una historia clínica completa orientará hacia el diagnóstico de probabilidad confirmado con estudio de imagen y también el histopatológico. En cuanto al examen físico, este tipo de lesiones se observa en la rinoscopía anterior como masas redondeadas de color gris amarillento, translúcidas en el meato medio procedentes de la pared lateral nasal. Se diferencia de la poliposis nasal, en que ésta presenta pólipos bilaterales y múltiples, mientras que el pólipo antrocoanal suele ser unilateral, único y puede protruir hacia la orofaringe. El diagnóstico diferencial debe hacerse con la hipertrofia turbinal inferior y con el angiofibroma nasofaringeo. En el caso de la hipertrofia turbinal inferior, este va a disminuir de tamaño con la aplicación de vasoconstrictores, y en el caso del pólipo no va a disminuir de tamaño porque no existe una respuesta vasoconstrictora. En el caso del angiofibroma nasofaringeo, esta es una neoformación benigna muy vascularizada que sangra con facilidad por la manipulación. Se presenta en adolescentes de sexo masculino con historia de epistaxis abundante de repetición. El crecimiento del tumor inicialmente involucra tejidos blandos para causar posteriormente una destrucción ósea de las estructuras contiguas al seno maxilar. La técnica diagnóstica que se utiliza es la tomografía de senos paranasales. Y en el caso para el tratamiento, este consiste en la extirpación quirúrgica con abordaje de Caldwell-Luke, antrostomía o a través de vía endoscópica. La poliposis nasosinusal es una enfermedad inflamatoria en la que tiene lugar una degeneración edematosa multifocal y bilateral de la mucosa de las masas laterales del etmoides. Esta degeneración provoca la formación de lesiones polipoides lisas, gelatinosas, translúcidas y piriformes que progresivamente van ocupando los meatos etmoidales hacia las fosas nasales. Desde este punto de vista sería más preciso emplear la denominación de poliposis etmoidonasal. Tiene carácter benigno y nunca degenera. Es eminentemente crónica tanto en sus manifestaciones como en su tratamiento, siendo casi siempre médica, aunque a veces hay que recurrir al tratamiento quirúrgico. Desde un punto de vista clínico, el documento EPOS define la rinosinusitis, y en este concepto incluye la poliposis nasal, como una inflamación nasal y de los senos paranasales, caracterizada por dos o más de los siguientes síntomas:
obstrucción y congestión nasal, secreción anterior o posterior, dolor o presión facial o déficit o pérdida del sentido del olfato. Junto con cualquiera de los siguientes hallazgos debe haber hallazgo en la endoscopía nasal de pólipos nasales, rinorrea mucopurulenta procedente del meato medio o edema o obstrucción de la mucosa, fundamentalmente el meato medio, o bien hallazgos en la tomografía de cambios en la mucosa del complejo osteomeatal o sinusal. Además, clasifica la gravedad de la enfermedad en leve y moderada a grave, basándose en una escala analógica visual de gravedad valorada del 1 al 10, correspondiéndoles una puntuación de 0 a 4 y de 5 a 10 respectivamente. En cuanto a la epidemiología, según datos publicados por la American General Health Survey en 1980, las consultas relacionadas con sinusopatía crónica llegan a englobar a un 14,7% de la población americana, aunque la poliposis nasal afectaría solo a un 2 a 5% de la población general. Otras publicaciones relevantes citan una prevalencia de la poliposis nasal del 4,3% en la población general. En lo que respecta al especialista, el 5% de las consultas otorrinolaringológicas y el 4% de las del alergólogo están en relación con los pólipos nasales. La distribución por sexos es de 2 a 3 hombres por cada mujer. La poliposis suele dar clínica en la cuarta década de la vida y de forma excepcional puede aparecer en menores de 10 años, debiéndose pensar en una fibrosis quística, ya que esta es la causa más frecuente de poliposis nasal en niños. En los pacientes con asma diagnosticada, la prevalencia de poliposis nasal es mayor que en aquellos pacientes no asmáticos. En los primeros hay que destacar que la incidencia de la poliposis con respecto al género se iguala e incluso se invierte, siendo más frecuente en mujeres. Las manifestaciones clínicas de la poliposis nasal y de la rinitis alérgica suelen ser parecidas, aunque la asociación de poliposis nasal y atopia es rara. Entre el 0,5 y el 1,5% de pacientes con rinitis alérgica presenta pólipos nasales, y en los pacientes con rinitis no alérgica este porcentaje se eleva al 5%. Según Lund, la prevalencia de la poliposis nasosinusal en las diferentes poblaciones sería: en la población general el 1%, en los pacientes alérgicos el 1 al 5%, los asmáticos presentan poliposis nasosinusal el 7%, los asmáticos no alérgicos serían el 13%, los asmáticos con intolerancia a la aspirina el 36%, los asmáticos atópicos el 5%. Entonces aquí podemos ver que realmente que un paciente sea atópico no estaría relacionado directamente con la presencia de poliposis nasosinusal. En caso de la sinusitis fúngica alérgica sería del 80%, son los que en mayor porcentaje pueden presentar una poliposis nasosinusal. En la mucoviscidosis el 18% y en el síndrome de Cartagener el 27%. En cuanto a la etiología, existen múltiples patologías que asocian pólipos nasales, entre las que podemos encontrar el asma, la fibrosis quística, el síndrome de Cartagener, el síndrome de Young, inmunodeficiencias, sinusitis fúngica, etc. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que presentan pólipos nasales están afectados de una enfermedad inflamatoria de la mucosa sinusal, cuya etiología aún hoy no está clara. Se han propuesto numerosas teorías, como la teoría alérgica, donde desde los años 30 a los 80 predominó la asociación de los pólipos a la alergia, como resultado de la alta concentración de eosinófilos encontrada dentro de los pólipos. Actualmente se acepta que la alergia predispone o potencia la poliposis nasal. La teoría mecánica hace referencia a las alteraciones del flujo aerodinámico del aire, donde una fosa nasal estrechada hace que la mucosa inflamada soporte una mayor presión negativa. Esto, unido a otros factores, promovería el estado de éstasis del moco. La teoría vasomotora se produciría una alteración en el sistema nervioso autónomo de la mucosa nasosinusal, apareciendo un incremento en la concentración de aminas. Se produciría un aumento de la permeabilidad vascular, la activación de receptores alfa-adrenérgicos y un edema submucoso. Luego está la teoría infecciosa. La infección de la mucosa nasosinusal fue una teoría muy aceptada en el pasado,
pero hoy día se piensa que sería la consecuencia de la obstrucción nasal y no causa de la poliposis. Luego está la teoría genética, donde la poliposis nasal es una enfermedad poligénica. Se ha detectado una mayor presencia significativa del haplotipo HLA-DR7 en pacientes que asocian poliposis nasal, asma e intolerancia a la aspirina. Y luego está la teoría inflamatoria. En la poliposis nasal existe un aumento de eosinófilos y mastocitos, así como de interleuquinas y leucotrienos. Estudios recientes apoyan la idea de que la inflamación presente en los pólipos nasales puede presentar un tipo de resistencia adquirida al tratamiento con corticoides, hecho que se ve confirmado por la baja respuesta a los corticoides que presentan determinados grupos de pacientes con poliposis nasal. Las bases del diagnóstico son la historia clínica de los hallazgos a la exploración. Las pruebas de imagen como la tomografía nos aportan información adicional como es la extensión de la lesión, así como otras patologías asociadas, complicaciones y como estudio prequirúrgico de la lesión. En la tomografía tenemos que identificar estructuras de vital importancia como el septum nasal, el cornete medio y las paredes óseas de los senos. Podremos ver expansión ósea o erosión. También se pueden apreciar niveles hidroaéreos y la completa opacificación de los senos. Previo al estudio radiológico deberemos hacer una completa exploración otorrinolaringológica básica que incluya una rinoscopía anterior, en la que normalmente encontraremos una masa semitransparente, blanda y móvil. Posteriormente realizaremos una exploración endoscópica evaluando el meato medio, la apófisis unciforme, la boya etmoidal y la región cercana a la rima olfatoria, la zona anterior del seno esfenoidal y la rinofaringe. Es importante la realización de biopsias en el caso de lesiones unilaterales, ya que es numerosa la patología tanto benigna como el angiofibroma nasofaringeo, problema invertido o pólipo antroconal, como maligna en el caso del carcinoma epidermoide, por ejemplo, que podemos hallar. En el caso de los niños, la presencia de pólipos nasales debe hacernos pensar en la posibilidad de fibrosis quística en los casos bilaterales y del meningoencefalocele en los casos unilaterales. También está como exploraciones complementarias la rinomanometría anterior, la olfatometría y el examen neumoalergológico. El estadiaje de la poliposis nasosinusal se puede clasificar según la clínica, según la endoscopía o según la tomografía. Según la clínica, entre los diferentes sistemas de estadiaje debemos destacar el propuesto por Lund y McKay a principios de 1990. Proponen evaluar los síntomas clínicos en varias escalas visuales analógicas, EVA, de 0 a 100 milímetros, donde la marca en 0 milímetros indica la ausencia de síntomas y en 100 milímetros la presencia de obstrucción nasal severa o congestión nasal, cefalea, dolor facial, alteración olfativa, rinorrea y estornudos. También se le pide al paciente que señale cuáles son los síntomas más severos con el fin de poder priorizar entre diferentes puntuaciones iguales. Es un método en el cual la valoración la realiza el propio paciente. Según la endoscopía, la clasificación de Lidholt establece en 0 la ausencia de pólipos, en 1 la poliposis leve, en la que encontramos un pólipo de pequeño tamaño que no llega al lomo del cornete inferior. La poliposis moderada es aquella en la que el pólipo está entre el borde más craneal y más caudal del cornete inferior. Y en la poliposis severa encontramos un pólipo de gran tamaño que rebasa el borde inferior del cornete inferior. Y según la tomografía, de todas las formas de clasificación destacaremos la de Lund y McKay, que clasifican todos los senos, el maxilar, frontal, esfenoidal, etmoides anterior y etmoides posterior, de cada lado en función de su ocupación. 0 significa no ocupado, 1 es ocupación parcial y 2 ocupación total. Y el complejo osteometal, 0 no ocupado y 2 ocupación total. La puntuación total oscila de 0 a 24 en ambas fosas nasales y de 0 a 12 en cada lado. También está la poliposis asociada a otras enfermedades. Por ejemplo, la poliposis nasosinusal es una afección que puede presentarse aislada formando parte de un síndrome. Así se han descrito varios tipos de poliposis nasosinusal. Está el tipo 1, que sería la poliposis aislada, el tipo 2, que es la poliposis asociada a asma, el tipo 3 o triada de Widal, que está asociada a asma y a la intolerancia a la aspirina, el tipo 4 o inclasificable, donde entran el síndrome de Wox, el de Young, la disinesia ciliar o la mucoviscidosis.
Los tipos 1, 2 y 3 representan respectivamente el 50, el 30 y el 20% de los casos de poliposis nasosinusal. Los objetivos del tratamiento de la poliposis nasal van destinados a eliminar la inflamación sinusal y los pólipos nasales, a restablecer la respiración nasal, restaurar el sentido del olfato y prevenir las recurrencias de los pólipos nasales. El tratamiento médico con corticoides intranasales o sistémicos es la primera línea terapéutica de la poliposis nasal, aconsejándose la cirugía endoscópica en el caso del fracaso del tratamiento médico. Entonces podemos dividir el tratamiento en tratamiento médico y el quirúrgico. En cuanto al médico, se pueden utilizar los corticoides intranasales, que son los fármacos más potentes y efectivos en la prevención y supresión de la inflamación ocasionada por estímulos de tipo mecánico, químico, infeccioso e inmunológico. También están los corticoides sistémicos, que también presentan un buen resultado en casi todos los pacientes y generalmente mejoran todos los síntomas, incluyendo la pérdida del olfato, además de reducir el tamaño de los pólipos. Y luego, en caso de que esté asociada a la alergia, se pueden utilizar antihistamínicos, antileucotrienos y en caso de infección la antibiótico-terapia. En el caso del tratamiento quirúrgico, la técnica quirúrgica persigue un triple objetivo, que sería asegurar en la medida de lo posible la erradicación de toda la mucosa de las masas laterales del etmoides, que sería la etmoidectomía radical, permeabilizar de nuevo los ostium asegurando su drenaje y restableciendo la fisiología de las cavidades sinusales, y preparar el terreno para la futura corticoterapia local. Con el término de granuloma de línea media se conoce a un grupo de enfermedades caracterizadas por la aparición de lesiones ulcerativas en la vía aérea superior, incluyendo nariz, senos paranasales, cavidad oral y tejidos blandos de la cara. Diversos términos han sido usados, comenzando por McBride, quien en 1896 describió por primera vez el granuloma maligno. Desde entonces otras referencias han sido granuloma gangrenescens, úlcera granulomatosa progresiva, reticulosis polimorfa y granuloma letal de línea media. Todas ellas coinciden en describir un mismo cuadro clínico con evolución fatal y etiología desconocida. Solo el término reticulosis polimorfa indica un posible origen anatomopatológico. Gracias a las técnicas actuales que se aplican de forma auxiliar al análisis histopatológico, parece desvelarse que, una vez excluidos los diagnósticos de neoplasia, enfermedades granulomatosas como la enfermedad de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss, poliangitis microscópica, etc., y el uso de cocaína inhalada, el resto de procesos que se engloban dentro de este cuadro clínico parece corresponder a linfomas no hodgkinianos, extranodales de células natural killer o células T. En cuanto a la clínica del granuloma maligno, la edad de aparición es variable, con un pico de incidencia máxima en torno a los 60 años y con predominio en el sexo masculino. Los linfomas no hodgkinianos de la región mediofacial parece que presentan una predilección racial, ya que son una forma bastante frecuente de linfoma extranodal en países asiáticos y sudamericanos, mientras que son poco comunes en países occidentales, constituyendo menos del 0,5% de los casos. En Europa y Norteamérica son más frecuentes los linfomas de células B en el área del círculo de Waldeyer. En cuanto a los síntomas iniciales, son rinitis y sinusitis poco específicas que pueden cursar con obstrucción nasal o con rinorrea, epistaxis, congestión y edema facial. En cuanto a la progresión, puede ser local y sistémica. En cuanto a las locales, aparecen algias faciales y deformidades estéticas debido a la infiltración de partes blandas, cartílago y hueso. Puede haber extensión a cavidad oral, laringe o hipofaringe. Puede haber paresia o parálisis de pares craneales, diplopía o proptosis debido a la extensión a base de cráneo e infraorbitaria respectivamente. También puede tener sobreinfección bacteriana o fúngica de las lesiones como actinomicosis. En cuanto a la progresión sistémica, en muchos casos permanecen localizados en fosas nasales, mientras que otros pueden extenderse a pulmón o piel. La diseminación a hígado, aparato gastrointestinal o sistema nervioso central es más rara. Finalmente, el fallecimiento del paciente se presenta como resultado de caquexia, hemorragia masiva, meningitis o infección intercurrente. De forma paradójica, el estado general del paciente suele mantenerse bastante bueno
independientemente del curso de la enfermedad local, que suele ser bastante agresivo. Ocasionalmente pueden aparecer los llamados síntomas B, característicos de los linfomas, más típicamente de los linfomas hodgkinianos, como fiebre, cuadro catarral, sudoración nocturna y pérdida de peso. Para el diagnóstico, vamos a iniciar con la exploración física, donde se puede observar una lesión ulcerada en la mucosa del septum del vestíbulo nasal o en la línea media del paladar. Con menos frecuencia se afecta la nasofaringe o la pared lateral nasal. Dicha úlcera tiene una coloración grisáceo amarillenta con una superficie granulomatosa y friable. En la figura 1 podemos ver una úlcera con tejido necrótico en el paladar duro. Cuanto a las técnicas de imagen, estas nos sirven para evaluar la extensión de la lesión, controlar la progresión y evaluar la eficacia del tratamiento. La tomografía determina la afectación ósea cartilaginosa, por ejemplo, la destrucción del septum nasal, la destrucción de la pared medial del seno maxilar, etc. La resonancia magnética, la extensión a tejidos blandos, a la órbita y a las estructuras intracraneales. En la figura 2 se puede ver la destrucción del septo nasal. El diagnóstico diferencial se debe realizar con los siguientes procesos. El carcinoma de células escamosas, aunque no es una localización muy frecuente, suele tener unos bordes más evertidos y un fondo sucio, con la cialometaplasia necrotizante, con una lesión secundaria de tuberculosis, con linfoma, micosis y una vasculitis. En cuanto a las exploraciones complementarias, estas nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial. Se puede pedir la serología de citomegalovirus, sífilis, cultivo de bacilo tuberculoso, treponema pallidum, ANCAS, que es el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo, típicos de la granulomatosis de Wegener, el análisis de la función renal, que suele estar afectada en el síndrome de Wegener. El diagnóstico definitivo lo da el análisis histopatológico de las biopsias obtenidas de las lesiones descritas. Se observa un intenso infiltrado inflamatorio polimorfo, de la antigua denominación de reticulosis polimorfa, compuesto por eosinófilos, neutrófilos, histiocytos y linfocitos y con un número variable de células atípicas. Un dato característico de estos linfomas es la angiocentricidad o tendencia de las células tumorales a infiltrar y destruir los vasos sanguíneos, originando trombos, destrucción del endotelio y necrosis de los tejidos afectados. Esta intensa necrosis explica que suele requerirse la toma de múltiples biopsias hasta lograr un diagnóstico certero. En cuanto al tratamiento, el linfoma nasosinusal de células NKT es una enfermedad agresiva y presenta mal pronóstico en comparación con los linfomas de células B o T puros. El tratamiento de elección en el momento actual consiste en la combinación de quimioterapia y radioterapia locorregional. El régimen quimioterápico más usado es el de CHOP, que es ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, basado en antraciclinas, y la base de su uso es prevenir las recaídas o metástasis a distancia. La supervivencia global a los 5 años es del 82% con la terapia combinada con respecto al 72% con quimioterapia sola. Se ha visto, sin embargo, que para tumores en estadios iniciales la radioterapia sola es una buena opción. Factores que influyen de forma independiente en la supervivencia son el estadio y la edad, teniendo un mejor pronóstico en los pacientes más jóvenes. En cuanto a los mucoceles, en su etiopatogenia no existe un claro factor etiológico a pesar del conocimiento de este tipo de patologías de hace bastantes años. Se han relacionado muchos factores etiológicos con el desarrollo de los mucoceles. Los más importantes probablemente sean los antecedentes traumáticos, dentro de los cuales se incluye el manejo quirúrgico inadecuado de los senos paranasales y ostiums de drenaje, en especial del seno frontal. Otros factores locales relacionados son procesos infecciosos e inflamatorios o tumorales que dificultan el correcto drenaje de los senos. Los osteomas y las lesiones fibroóseas son las lesiones tumorales que más frecuentemente se asocian. Defectos congénitos, como la existencia de un ostium de drenaje estrecho, pueden explicar la aparición de esta patología. También se encuentra una incidencia aumentada de mucoceles en patologías de carácter sistémico como la fibrosis quística. Como vemos, la existencia de una obstrucción del sistema de drenaje sinusal parece ser el elemento clave en el desarrollo de esta patología. El mucocele, al igual que otros procesos inflamatorios, posee un alto poder de lisis ósea, debido probablemente a la liberación de factores osteolíticos por los fibroblastos de la pared del mucocele.
Y en general los mucoceles tienen dos fases independientemente de la localización. Una fase inicial de escasa sintomatología, que sería la fase de latencia clínica o pausis sintomática, y una fase de exteriorización o complicación, donde las paredes óseas del seno se erosionan, por lo que el mucocele acaba afectando a estructuras vecinas. La clínica durante esta fase dependerá sobre todo de la localización y los órganos afectados. Esta fase se caracteriza por su instauración lenta y progresiva. La aparición aguda suele relacionarse con la existencia de una sobreinfección. Y según su localización podemos diferenciar el mucocele frontal, que se caracteriza por el predominio de síntomas oftalmológicos, quedando los síntomas rinológicos en un segundo plano. La sintomatología más frecuente consiste en cefalea frontal y proptosis con desplazamiento del ojo en sentido caudal y lateral, lo que puede provocar diplopía. Cuando el mucocele erosiona la tabla externa frontal, aparece eritema, edema y masa frontal. Son más raros, aunque posibles complicaciones tales como la fístula del líquido cefalorraquídeo, el neumoencéfalo, empiema subdural y epidural o el absceso cerebral. También está el mucocele etmoidal. Los síntomas son generalmente más sutiles, como cefalea occipital, dolor nasal profundo y síntomas oftalmológicos como diplopía con afectación de la musculatura ocular o desplazamiento del contenido ocular en sentido lateral. Con frecuencia se palpan a nivel del canto interno del ojo, pudiendo afectar también a la vía lagrimal produciendo epífora. También pueden afectar con menos frecuencia los pares craneales 2 y 6. La exploración endoscópica puede mostrar una masa del meato medio recubierta de mucosa sinusal normal. Luego tenemos al mucocele esfenoidal. Tanto los mucoceles etmoidales posteriores como los esfenoidales se caracterizan por una larga fase de latencia. El síntoma más frecuente suele ser la cefalea, que puede ser retroocular, parietal, occipital o locraneal. Y en el seno esfenoidal se encuentra rodeado por numerosas estructuras nerviosas como pares 2, 3, 4, 5 y 6, vasculares, la arteria carótida interna, el seno cavernoso y la arteria esfenopalatina, la labora madre y la hipófisis, etc., que determinan la sintomatología de mucoceles esfenoidales de larga evolución. Es importante tener en cuenta la posibilidad de aparición del síndrome de apex orbitario, que se caracteriza por la existencia de oftalmoplegia y dolor retroorbitario que puede indicar la afectación del seno cavernoso y el apex orbitario. También puede aparecer papiledema o exoftalmos unilateral. Más raramente, alteraciones endocrinas como amenorrea y trastornos de la libido por afectación hipofisaria, neumoencéfalo o fístula del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al mucocele maxilar, este se manifiesta como dolor, hipoestesia, parestesia o sensación de plenitud a nivel maxilar. Cuando el mucocele desplaza la pared medial del seno maxilar hacia la línea media, se puede observar una masa en la fosa nasal. También puede afectar al suelo de la órbita, desplazando el globo ocular y limitando su movilidad. Otros posibles síntomas son edema de la región canina, desplazamiento de la arcada dentaria, edema gingival y del paladar. El diagnóstico de mucocele nasosinusal debe estar basado en la historia de exploración física. La tomografía es imprescindible no solo para demostrar la naturaleza del proceso, sino también para determinar la extensión, erosión ósea. Se recomienda su estudio al menos en los planos axial y coronal, siendo de gran utilidad los cortes parasagitales para el estudio de mucoceles frontales y las reconstrucciones tridimensionales. La imagen típica en cáscara de huevo consiste en un velamiento sinusal completo con abombamiento y adelgazamiento del marco sinusal. Se trata de una masa liso y hiperdensa que no capta contraste. En cuanto a la resonancia magnética, este proporciona una imagen de intensidad variable en función de la riqueza en proteínas del moco acumulado, mayor cuanta más proteína contenga el mucocele. La principal información que aporta la resonancia es la delimitación de la afectación a nivel de la base del cráneo y de la órbita. El tratamiento de elección, siempre que técnicamente sea posible y no exista ninguna contraindicación, es el endoscópico. El objetivo de la cirugía será marsupializar la cavidad del mucocele hacia la fosa nasal. De esta forma se conserva la pared externa del mucocele, se mejora la ventilación y el drenaje de la cavidad y se logra mantener una guía para la reepitelización del seno.
Mantener la pared del mucosal es de especial importancia en pacientes que presentan exposición de la dura madre, ya que actúa como una capa protectora. Esta vía de abordaje conlleva una menor morbilidad que las técnicas abiertas. El taponamiento nasal postquirúrgico es raramente necesario. Además, el periodo de recuperación se acorta ostensiblemente respecto a los pacientes tratados por vía externa. La técnica endoscópica permite un control y detección precoz de las posibles recidivas y no altera la imagen de la tomografía postoperatoria. También se puede utilizar la cirugía externa y los abordajes combinados del endoscópico más la cirugía externa. Continuamos con los tumores benignos, en primer lugar mencionando al papiloma nasosinusal, que se divide en papiloma escamoso o papiloma schneideriano. El papiloma escamoso tiene su origen en una hiperplasia del epitelio escamoso estratificado de la mucosa nasal. Conserva la arquitectura y maduración celular. Puede crecer de forma excrescente, pediculado, sésil. Corresponde al 4% de los tumores nasosinusales y su localización más frecuente es el vestíbulo nasal y el área alar. Se ha pensado en una posible etiología vírica. Clínicamente aparece como una masa dolorosa y friable de superficie irregular, lo que nos lo diferencia de los pólipos nasales, con los que habría que hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento es quirúrgico mediante decisión. Puede haber una recidiva local hasta en el 50% de los casos y es muy rara la malignización. En cuanto al papiloma schneideriano, este consiste en una hiperplasia epitelial mucosa del epitelio respiratorio de las fosas nasales y senos paranasales con crecimiento endofítico al estroma subyacente del epitelio neoplásico. A pesar de la benignidad histológica, presenta gran agresividad local. Corresponde al 1 al 4% de los tumores nasosinusales y asientan más frecuentemente en la pared lateral de las fosas nasales, invadiendo las cavidades adyacentes. Es más frecuente en el sexo masculino en la quinta década de la vida y se ha relacionado con el virus del papiloma humano serotipo 6 y 11. Puede estar asociado a la poliposis nasal alérgica, por lo que es recomendable tomar siempre una biopsia en esta patología. Se asocia con focos de malignidad en un 2 a 26% de los casos, siendo generalmente carcinomas células escamosas. Y clínicamente aparece como una masa polipoidea unilateral. En un 2% de los casos es bilateral y puede producir obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea, sinusitis, dolor facial, anosmia, anestesia y epífora. Existen tres tipos del papiloma schneideriano, que serían el papiloma septal, también llamado fungoide o exofítico. Histológicamente se asemeja a la verruga vulgar o papiloma escamoso. Corresponde al 50% de los papilomas schneiderianos. Asienta frecuentemente en el tabique septal y aparece mayormente en varones de edad media. Puede ser exofítico, verrucoso, pediculado o sésil. El papiloma invertido, en este caso el epitelio invade el estroma subyacente, de ahí el término invertido. El 47% de los papilomas schneiderianos son de este tipo. Aparecen más frecuentemente como una masa rojo grisáceo en la pared nasal lateral en varones entre la quinta y sexta década de la vida. Y luego está el papiloma cilíndrico, que anatomopatológicamente se asemeja a la rinosporidiosis. Corresponde al 3% de los papilomas schneiderianos. Aparece como una masa roja amarronada en la pared nasal lateral y en el seno maxilar y es más frecuente en varones entre 40 y 70 años. En cuanto al tratamiento de los papilomas nasosinusales, la actitud terapéutica es semejante a la de los tumores malignos y consiste en la resección quirúrgica con márgenes mucosos amplios y fresar el hueso donde se implanta el pedículo. La técnica quirúrgica puede consistir en la polipectomía transnasal o Caldwell-Luke, siendo la recidiva con estas técnicas entre el 20 y el 75% de los casos. La cirugía abierta mediante rinotomía paralateronasal con maxilectomía lateral o resección craneofacial de etmoides con una recidiva menor del 30%, o la cirugía endoscópica con un 20% de recidivas. La recidiva es frecuente hasta 5 años tras la cirugía debido a su multifocalidad
ya que el HPV puede afectar a otras partes de la mucosa nasal y a la dificultad en la resección amplia. La radioterapia está indicada en casos de degeneración carcinomatosa, hecho que ocurre en un 8 a 10% de los casos. El nasoangiofibroma juvenil es una tumoración benigna pero localmente agresiva, ya que puede invadir la fosa pterigo-palatina y el cráneo. Es una patología propia de adolescentes y su etiología es desconocida. Clínicamente se manifiesta por obstrucción nasal y epistaxis recurrente. En la fosa se observa una masa lisa de coloración rojo-grisácea. El diagnóstico del nasoangiofibroma juvenil se puede hacer mediante tomografía o resonancia magnética con contraste, donde se aprecia una masa de bordes lisos lobulada en relación con la porción posterolateral de la fosa cerca del foramen efenopalatino. Es característico el signo de Holman-Miller, que consiste en un arqueamiento anterior de la pared posterior del seno maxilar. La angiografía y la angioresonancia pueden ser útiles para ver la extensión y la irrigación de la lesión. La biopsia está contraindicada por el riesgo de un sangrado abundante. El tratamiento consiste en la embolización preoperatoria para disminuir el sangrado operatorio y la resección quirúrgica 48 a 72 horas después, siendo la mayoría de las lesiones extirpables mediante endoscopía. El riesgo de recurrencia es del 6 a 24%. La radioterapia se puede utilizar cuando la resección ha sido incompleta o hay compromiso de la cavidad craneana. También ha sido descrita en algún caso como terapia primaria. Los tumores malignos de fosas nasales y senos paranasales son raros respecto a los otros tumores de la vía aérea digestiva superior, que sería 0,2 a 0,8% de los cánceres en general y 3% de los cánceres de la vía aérea digestiva superior. Algunos tumores se relacionan con una exposición crónica a una sustancia cancerígena como níquel, cromo o formaldehído y pueden entrar dentro del marco de una enfermedad profesional. Según un estudio de la red Francine realizado entre 1978 y 1997, se registraron 692 cánceres nasosinusales desarrollados en varones en Francia. Entre ellos, 259, que sería 37,8%, se localizaron en las fosas nasales, 164, 23,7% en los senos maxilares, 187, que sería 27% en el etmoides, y 82, que sería el 11,8% en los otros senos. En cuanto a la extensión de los tumores nasosinusales, estos suelen diagnosticarse en un estadio avanzado, ya sería T3 o T4, y dependiendo de la localización, el tipo de histopatológico es variable y se distribuye del modo siguiente. En el etmoides más frecuentemente se puede encontrar un adenocarcinoma. En el seno maxilar, carcinoma epidermoide. En las fosas nasales, linfoma, melanoma o el estesioneuroblastoma. Y en cuanto a la infraestructura, sería el carcinoma adenoide quístico. Para la valoración del paciente se deben perseguir los siguientes objetivos: realizar el diagnóstico, determinar la extensión de la enfermedad y establecer un plan de tratamiento, para lo cual se deben llevar a cabo los siguientes pasos, donde iniciamos con la historia clínica y la exploración física. Bueno, los signos y síntomas precoces de los tumores nasosinusales son sutiles e inespecíficos en muchas ocasiones. Son completamente asintomáticos o asemejan patología benigna como sinusitis crónica, alergia o poliposis nasosinusal. Los síntomas más habituales son la obstrucción nasal, la presión o dolor a nivel de los senos paranasales, la rinorrea, la epistaxis y la anosmia. La no desaparición de estos síntomas con el tratamiento adecuado o la presencia de síntomas y signos unilaterales debe alertarnos sobre una posible malignidad. En estos casos deben realizarse pruebas de imagen. Y bueno, se puede describir también la clínica específica de cada tumor. Por ejemplo, los tumores de fosas nasales, cuando se encuentran en el tercio anterior, tienen síntomas de ocupación de fosas. Si está en el tercio posterior, podría ser obstrucción nasal unilateral y progresiva, rinorrea serosa, purulenta o sanguinolenta, dolor, epistaxis. En cuanto a los tumores del seno maxilar, generalmente son asintomáticos durante el crecimiento en el seno y posteriormente ya pueden causar obstrucción nasal unilateral, anosmia, epistaxis y deformidad de la pirámide nasal.
También puede causar sinusitis aguda que no evoluciona bien con el tratamiento adecuado. Y cuando hay ya una extensión local del tumor, puede dar edema y tumefacción malar, puede dar proptosis, diplopía y edema palpebral, úlceras o masas en la mucosa oral, anestesia, parestesia de dolor en el territorio maxilar y mandibular. También puede dar trismus, puede dar cefalea, crisis comiciales. En caso de los tumores de senos etmoidales, puede dar dolor por afectación de las ramas nasales del nervio oftálmico, epífora sanguinolenta, ensanchamiento de la raíz nasal, edema de rebordo orbitario inferior, abombamiento del ángulo interno del ojo por extensión anterior, desplazamiento del globo ocular hacia afuera y hacia adelante por extensión medial hacia la órbita, clínica central por extensión superior hacia la lámina criiforme, afectación del nervio óptico y canal carotídeo por extensión posterior. Tumores del seno frontal sería por cefalea, síntomas centrales al diseminar posteriormente hacia los lóbulos frontales. Y tumores del seno esfenoidal puede ser dolor retroorbitario, sordo y profundo, diplopía, visión borrosa severa, proptosis por afectación del nervio óptico, órbita y pares oculomotores, anestesia o hipostesia de región trigeminal y una clínica central cuando ya hay una invasión intracraneal. Y en cuanto a la exploración física, esta debe realizarse en la cavidad nasal, se utiliza endoscopía rígida o flexible, donde se puede visualizar la presencia de masas, úlceras o áreas de sangrado al contacto que estos indican malignidad. Aunque los pólipos unilaterales pueden ser benignos, son con más frecuencia neoplásicos. Los tumores también pueden ser submucosos sin presentar en este caso alteraciones de la mucosa más que el abombamiento. Cualquier lesión sospechosa debe ser biopsiada, preferiblemente después de haber realizado una prueba de imagen, con lo que podemos evitar el sangrado profuso o la salida de líquido cefalorraquídeo. También un examen físico de la cavidad oral, de la órbita y la motilidad ocular. En cuanto a las pruebas de imagen, la tomografía permite evaluar con precisión una afectación ósea. Hay varios criterios que deben buscarse debido a que se asocian a un mal pronóstico, como la presencia de calcificaciones intratumorales, masa que se realza tras la inyección de contraste, afectación de la lámina cribosa, la afectación orbitaria a través de la lámina papirácea o del piso de la órbita, afectación de la fosa infratemporal y afectación del paladar óseo. La osteólisis también tenemos que tener en cuenta que no es específica de carácter maligno, porque también puede observarse entre patologías inflamatorias, fúngicas, un encefalocele o mucocele. La tomografía también permite evaluar la posible extensión ganglionar. La resonancia magnética se realiza como complemento de la tomografía computarizada. Se realiza sin y con inyección de contraste de gadolinio, en secuencias T1 y T2 e incluyendo el cráneo y el macizo facial para analizar las estructuras parenquimatosas, la invasión de los músculos orbitarios y o del nervio óptico, así como la invasión de los senos cavernosos. Esta permite diferenciar entre retención sinusal y afectación tisular. La resonancia magnética en secuencia T2 es más eficaz que la tomografía para el análisis de la extensión ya extrasinusal. También la secuencia T2, las lesiones inflamatorias aparecen en hiperseñal y las lesiones tumorales tienen una señal diferente que aumenta por la inyección del gadolinio. En cambio, en la secuencia T1 sin contraste, la señal suele ser intermedia para las lesiones tanto benignas como malignas. Esta es la clasificación de TNM que se describe para los carcinomas del seno maxilar. Y también tenemos otra clasificación de TNM que se utiliza para los carcinomas del etmoides, debido a su localización cercana con la órbita y el piso de la bóveda craneal. En cuanto a las formas anatomoclínicas, el carcinoma epidermoide se desarrolla sobre todo hacia los 60 años con una proporción de 2:1 entre varones y mujeres. El principal factor de riesgo es el tabaquismo. Se desarrolla principalmente en el seno maxilar y los principales signos clínicos de esto son la tumefacción, una infiltración cutánea o mucosa, la epistaxis y la ulceración.
Las adenopatías iniciales se observan en el 5 a 20% de los casos, pues los carcinomas epidermoides son un poco más linfófilos que la mayoría de los demás tumores. Las adenopatías retrofaringias, así como los grupos 2A y 3, son las localizaciones más frecuentes. La afectación de la infraestructura y de la piel aumenta el riesgo de afectación ganglionar. En cuanto al adenocarcinoma adenoides, este constituye el 20% de los cánceres nasosinusales y se origina principalmente en la hendidura olfatoria. La gran mayoría de los pacientes afectados por esta patología se agrupan entre la cuarta y la octava década de la vida. La frecuencia de esta afección en los trabajadores de madera se estima alrededor del 30%. Existen además adenocarcinomas sin causa evidente, pero la mayoría de ellos se deben al acerrín. Las manifestaciones clínicas son esencialmente rinológicas, oftalmológicas y más tarde neurológicas o meningias. Los signos rinológicos son inespecíficos y están representados por la obstrucción nasal, la epistaxis y la rinorrea. La aparición de signos oftalmológicos refleja en la mayoría de los casos una lesión avanzada con una compresión por contigüidad, pero también puede deberse a la invasión por infiltración de las estructuras intracónicas. Los signos más frecuentes son el exoftalmos, el edema palpebral, la diplopía y la disminución de la agudeza visual. Esta otra entidad llamado estesioneuroblastoma, aún denominado neuroblastoma olfatorio, fue descrito en 1924 por Berger y se trata de un tumor raro que presenta el 3 a 6% de los tumores sinusales. La edad de aparición se sitúa entre la quinta y la sexta década de vida y la proporción varón-mujer es de 1. El punto de partida lesional se sitúa en el epitelio olfatorio, lo que explica que el tumor se desarrolla en la parte superior de las fosas nasales, así como la frecuencia de la extensión intracraneal. Los principales signos clínicos presentes en el momento del diagnóstico son la epistaxis, la obstrucción nasal, los signos oftálmicos y el dolor periorbitario. Los trastornos olfatorios son más raros. La afectación ganglionar está presente en el 12% de los casos en el momento del diagnóstico. El aspecto macroscópico del estesioneuroblastoma es inespecífico y corresponde a una masa axofítica de color gris rojizo, hemorrágica, sésil o pediculada, con implantación a nivel de la hendidura olfatoria. La extensión tumoral intracraneal es frecuente y se observa en el 30 a 40% de los casos. Durante la evolución, las recidivas locales o locorregionales y a distancia, sobre todo a niveles óseos y pulmonar, son frecuentes. En ocasiones se recomienda la realización de gammagrafía ósea, sobre todo cuando existen adenopatías palpables. Para la clasificación del tumor primario, se utiliza la clasificación de Kadish modificada y la de Dulgerov. La invasión ganglionar también es un factor pronóstico importante, pues la supervivencia sin recidiva es del 90% para los pacientes N0 y del 45% para los pacientes que tienen una invasión ganglionar, tomando todos los estados en conjunto. Para los tumores de estadio avanzado se recomienda un vaciamiento profiláctico de las áreas ganglionares. En cuanto al tratamiento y la asociación de cirugía y radioterapia es superior que la radioterapia aislada y la cirugía aislada también, en términos de supervivencia. Desde el desarrollo de la cirugía de la base de cráneo por vía endoscópica, el tratamiento de estos tumores se realiza por vía endonasal en manos de cirujanos experimentados. Esta vía de acceso está contraindicada en presencia de una extensión a nivel de parénquima cerebral, órbita o pared anterior del seno frontal. El seguimiento frecuente y prolongado es importante, pues se pueden observar recidivas 10 años después del diagnóstico. En cuanto a los métodos terapéuticos, el tratamiento de tumores de las fosas nasales y de los senos consiste en la mayoría de los casos en una cirugía primaria, cuando es posible seguida de radioterapia. El lugar de la quimioterapia aún no está establecido con claridad. En cuanto a la tomografía y la resonancia son necesarias para evaluar la extensión tumoral hacia las estructuras óseas y hacia los tejidos blandos. Suele ser difícil evaluar los márgenes tumorales y la realización de estudios patológicos peroperatorios de dichos márgenes suele ser útil para garantizar una resección de buena calidad.
Los métodos de resección de los tumores de las cavidades nasales y paranasales son la vía externa clásica y la vía endoscópica. La vía externa puede ser una vía paralateronasal o la vía de Roche-Denker, la vía vestibular, la vía bivestibular o Glovin y la vía bicoronal. La resección de la bóveda palatina y el velo provoca trastornos funcionales importantes a nivel de la fonación y de la deglución. Las pérdidas de sustancias más extensas suelen corregirse con prótesis adaptadas que se colocan lo antes posible, por lo que es importante tomar la impronta antes de la intervención. Cada vez es más frecuente recurrir a colgajos libres antebraquial para el cierre de este defecto, por lo que garantiza un resultado funcional inmediato. En la imagen se puede observar la vía paralateronasal de Weber-Ferguson. Es el acceso del tercio mediofacial, clásicamente para las lesiones invasivas del seno maxilar que requieran una maxilectomía total. Si existe una extensión a la fosa infratemporal, se puede asociar una mandibulotomía de exposición. En las siguientes imágenes se pueden observar vías denominadas sublabiales, como la técnica de Caldwell-Luke, que es un acceso del seno maxilar en la figura 6, y la técnica de Roche-Denker, que es el acceso transantronasal, que permite acceso a la fosa nasal, al seno maxilar, la fosa infratemporal y del caum. Otro acceso sublabial es el denominado técnica de Glovin o bivestibular, que permite un acceso amplio de las cavidades nasosinusales, de las coanas del caum e incluso del clivus. La imagen representa la vía subfrontal de Rayvet, que consiste o sirve para el acceso de los tumores con extensión a la base del cráneo. Se trata de el acceso del seno frontal, del etmoides, del esfenoides y de la porción anterior de la base del cráneo. Si existe una extensión nasosinusal baja, se puede asociar a una vía sublabial. Para el acceso a esta vía subfrontal se realiza una incisión coronal de 3 a 4 centímetros por detrás del límite de implantación capilar, que es perpendicular a los folículos pilosos para minimizar el riesgo de alopecia, y a los lados va de un trago a otro. En cuanto a la hemostasia de la superficie de sección, esta se logra con la colocación de grampas hemostáticas, como se observa en la figura hacia el lado derecho. A continuación, la disección se prosigue a nivel subgaleal por encima del plano del epicráneo, con conservación de los pedículos temporales superficiales lateralmente, efectuando una disección por encima de la fascia temporal. En cuanto a las vías de acceso endoscópicas, en esta imagen, que es una tomografía computarizada del macizo facial en un corte axial, las diferentes vías de acceso endoscópicas del macizo se reagrupan la maxilectomía medial en verde, la vía transmaxilar en azul y la vía transpterigoidea en amarillo. Se puede tener un acceso por ambas narinas más amplio después de la resección del tabique nasal, que constituiría la línea visualizada en color violeta. En cuanto a las vías de acceso endoscópicas, seguimos la maxilectomía medial, que consiste en realizar la resección de la pared intersinusonasal por vía endoscópica. Esto permite un acceso endoscópico amplio del seno maxilar, pero también la resección de lesiones primarias tipo melanoma mucoso limitado del cornete inferior. Por otra parte, la maxilectomía medial es la fase preparatoria de procedimientos más complejos como las vías transmaxilares o transpterigoideas. La vía transmaxilar permite acceder a la fosa infratemporal mediante la resección de la pared posterior del seno maxilar. La resección de la pared maxilar posterior se realiza utilizando una fresa de diamante o una pinza de Kerrison. La ablación del periósteo, que se incide con un bisturí de hoz y luego se secciona con microtijeras, permite el acceso al contenido de la fosa infratemporal. Existen contraindicaciones para la cirugía endoscópica. Estos son
cuando es necesario realizar una exanteración orbitaria, una maxilectomía que no sea medial o una resección cutánea, o también cuando existe una invasión anterior y o lateral del seno frontal, una invasión dural con extensión lateral más allá de la mitad medial del techo de la órbita o lateralmente respecto al nervio óptico, y también cuando hay una invasión franca del parénquima cerebral.